Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Luna y en este video les voy a explicar algunos temas vistos en la clase de teoría pedagógica. Algunos de los temas son el conductismo, el cognitivismo, el constructismo. También veremos algunos autores como lo son Montessori, Makarenko, Paulo Freire y John Dewey. Muchas gracias. El conductismo es la teoría psicológica centrada en la conducta observable para controlarla y predecirla. De esta teoría se plantan dos variables: condicionamiento clásico y condicionamiento operante. El condicionamiento clásico describe una estimulación y una respuesta, y el condicionamiento operante busca la consolidación de las respuestas según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Los principales exponentes son Pavlov. Él usó el experimento del perro y la campana. El perro le ponían comida y hacían sonar la campana, y esto hacía que el perro salivaba, relacionando así la campana con el sonido de la campana con el alimento. Watson pensaba que los humanos traían desde su nacimiento amor y furia. Él realizó el experimento de Albert y la rata. Albert era el bebé y la rata se la ponían poniéndole un ruido muy fuerte, y así hacía que Albert tuviera miedo cada vez que se le acercaba la rata. Y por último, Skinner, él estaba enfocado en el condicionamiento operante y él definió los modelos donde las respuestas que son recompensadas tienen alta probabilidad de repetirse. A esto quiere decir que es refuerzo positivo o recompensa. Las respuestas de escape al dolor tienen alta probabilidad de repetirse, eso es el refuerzo negativo. Las respuestas que no son reforzadas tienen poca probabilidad de repetirse y eso se le conoce como extinción. Las respuestas que son castigadas serán eliminadas y eso se le llama castigo. Él realizó el experimento de la rata en la caja. Por último, el conductismo. Según el conductismo, el aprendizaje se plantea como un programa de refuerzos que modifica la conducta del alumno. El cognitivismo es una corriente de la psicología que se especializa en el estudio de la cognición, es decir, de los procesos de la mente relacionados con el conocimiento. Estudia los mecanismos que llevan a la elaboración del conocimiento. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. El objetivo principal es descubrir cómo la mente humana es capaz de pensar y de aprender. El aprendizaje consiste en la adquisición y categorización de nueva información. Esta información se adquiere de interactuar por medio de los sentidos. Después de esto, la información se organiza creando nuevos conceptos o modificando los ya existentes. Los principales exponentes son Piaget, donde sus estudios se enfocaron en entender los cambios cualitativos en la formación de las personas desde que nacen hasta su madurez. Y Vygotsky, que tiene su teoría sociocultural, afirmando que el conocimiento no se adquiere de manera individual, sino de la interacción con otras personas. El constructivismo es la corriente pedagógica que tiene como principal actor al alumno. Tiene visión del aprendizaje como algo dinámico, activo y participativo, en el que el alumno construye por él mismo su propio aprendizaje. El papel del profesor es de mediador o facilitador. Él deberá acercar las herramientas para que el alumno construya su propio aprendizaje. El constructivismo comparte su fundamento con el cognitivismo, ya que los dos buscan explicar la forma en la que el alumno aprende de forma significativa. La diferencia es que el estudiante interpreta de acuerdo a lo que ha vivido. Sus mayores exponentes son Piaget, Vygotsky y Ausubel. Piaget identifica 4 etapas del desarrollo. Vygotsky afirma que el entorno social y cultural son piezas clave para el aprendizaje, ya que es más social que biológico. Y Ausubel tiene la teoría del aprendizaje significativo, que se produce cuando el alumno relaciona la nueva información con los conocimientos previos que ya están almacenados. Afirma que el aprendizaje es por recepción y por descubrimiento. Anton Makarenko, autor pedagogo nacido en Ucrania en 1888. Se basa en la práctica, experiencia y trabajo colectivo para solucionar los problemas que se vivían en la colonia. Su pedagogía la basó en dos: la creación de conciencia de grupo, que es dividir grupos de 4 o 5, donde hay un responsable, y el trabajo productivo. Sus principales aportaciones son precursor de la pedagogía activa, la cual está basada en que las acciones que realiza el alumno son porque le nazcan y no porque se le impongan, teniendo en cuenta el trabajo productivo. La escuela deberá ser vista como un hogar donde se involucra el crecimiento de las habilidades.
También sostenía que el propósito de la educación es la formación de un hombre nuevo dotado de conocimientos, valor, responsable con objetivos de la sociedad, con personalidad, disciplina, enfocado en intereses colectivos e individuales, con sentido del deber y luchar contra la explotación del hombre-hombre. María Montessori nació en 1870 en Italia. Fue la primer médico de Italia. Estudió enfermedades nerviosas y mentales y se dio cuenta que muchos de los problemas no eran solo médicos, sino pedagógicos. Observó el comportamiento de los niños y diseñó materiales educativos. Su método se convirtió en el método oficial de enseñanza de Italia. Consistía en el absoluto respeto a las necesidades del niño. En él se promueve el respeto al desarrollo natural de cada individuo trabajando en sus aptitudes. Este se basa en 4 principios básicos: mente absorbente, periodos sensibles, ambiente preparado y el rol del adulto para señalar directrices. Montessori manifiesta que el niño requiere libertad necesaria para producir su aprendizaje y su desarrollo en condiciones naturales y óptimas, mediante un contacto, tacto y manipulación de objetos. John Dewey nació el 20 de octubre de 1859, pedagogo y psicólogo representante de la filosofía pragmática. Sus principales aportes educativos. Considerado padre de la educación moderna, concibió la escuela como un espacio de producción de experiencias relevantes. Dewey desarrolló la teoría basándose en la idea de que la educación era el principal instrumento del cambio social y de la vida democrática. Decía que la base de la educación es el progreso de la sociedad. Para Dewey, la educación es una constante reconstrucción de la experiencia. Su ideal es aprender haciendo. Decía que el pensamiento debía cumplir un papel instrumental, mediador y evolucionista para servir a los intereses y bienestar de los individuos. Sostuvo que la inteligencia es una acción por medio de la cual podemos solucionar problemas. Y por último, la educación no es una preparación para la vida, es la vida. Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 y murió en el año de 1997. Pedagogo y filósofo brasileño, abogado y psicólogo. Él plantea la pedagogía liberadora o pedagogía crítica. Surgió en los años 60. Esta propone la libertad en el pensar del individuo. Aborda temas generadores, concientización en base a la realidad y la interdisciplinariedad progresista. Freire buscó crear conciencia en la realidad en que nos encontramos. También habló de usar la herramienta del diálogo para abordar cualquier temática que se generara para abrir una puerta al aprendizaje. La pedagogía liberadora se fundamenta de la dialéctica de la cultura. Concibe y experimenta un sistema de educación centrado en las posibilidades humanas. El objetivo principal es descubrir y aplicar soluciones mediante la interacción social, mediante un proceso de concientización.